Doctor Marcelo Arequipa en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Bueno, ya se tuvo el primer acercamiento directo a través de un debate de los candidatos, algunos candidatos, a la población. Llama la atención el hecho de que no se haya invitado a varios, según lo que ellos mismos han informado. Por ejemplo, Rodrigo Paz dijo que no lo habían llamado. Y estas diferencias, porque estaban los que en las últimas encuestas están liderando, pero también están los que están en el fondo de la encuesta, y los del medio no están. ¿Cómo ha visto usted este primer debate? Le agradezco mucho por este tiempo. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, creo que en líneas generales no ha sido un mal debate, ha sido una primera experiencia, yo diría, relevante en términos democráticos, ¿no? Porque obviamente, como todo el país ya sabe, hace mucho tiempo que no tenemos ejercicios como estos, ¿no? A ver, en términos generales, que el país, y esa ha sido la principal atención en el primer bloque, que me parece que fue adecuado, la verdad, porque creo que la gente está esperando eso, de qué van a hacer los políticos con la economía en el país. Pero además en el qué van a hacer con la economía, faltaron creo algunas señales que van en el sentido de se van a escuchar los unos con los otros o se van a dedicarse a atacar, ¿no? Y lo que he observado es que no hay mucha predisposición a escucharse entre ellos, sino más bien, es decir, ni escucharse ni hablarse entre ellos, sino más bien, digamos, atacarse entre ellos y intentar hablarle a su electorado más próximo, ¿no? Luego la segunda parte, que ha sido de preguntas, digamos, abiertas, si quieres, con 4 rondas, pero esas preguntas abiertas creo que ha develado en el fondo un poco cuáles eran las preocupaciones de los candidatos, ¿no? Cuando han empezado a preguntar en términos políticos especialmente. Yo he hecho un recuento de las 4 rondas de preguntas y he sacado lo siguiente. Samuel ha sido el más preguntado, ha sido preguntado 7 veces. Eduardo del Castillo ha sido el segundo, con 6 veces. 6 veces se lo ha preguntado él. A Manfred 5 veces se lo preguntó. A Tuto 2 veces. Y a Johnny 0. O sea, nadie tuvo la preocupación de preguntarle a Johnny Fernández nada. En cambio, a Samuel, a Eduardo, a Manfred y a Tuto en ese orden, sí se les ha preguntado. Claro, es lógico también que a Samuel se le haya preguntado más veces porque está en los primeros lugares en las encuestas de intención de voto, ¿no? Pero lo de Eduardo me llama la atención y creo que tiene que ver con el hecho de que tanto Samuel como Tuto han decidido no atacarse entre ellos, es decir, no molestarse entre ellos, ni siquiera con preguntas, porque no hay ni un solo cruce de preguntas libres entre Tuto y Samuel, o viceversa, no ha habido ni uno solo en el registro. En cambio, sí se han concentrado en hablar, en preguntarle a Eduardo del Castillo, no tanto porque esté en los primeros lugares en intención de voto, de hecho está en los últimos, sino más bien porque a ambos, tanto a Samuel como a Tuto, les convenía verse como la expresión antimacista más fuerte. Entonces, creo que por ahí iba la mano en esta ronda, digamos, abierta de las preguntas, que ya digo, si no hubiéramos tenido la primera ronda que era temas económicos y más rígido, creo que nos hubiéramos perdido un poco en el panorama y creo que más bien ha sido largo, sí, 5 candidatos, bastante tiempo, pero creo que ha sido importante finalmente el ejercicio. Ahora, doctor, el hecho de que no se haya invitado a algunos candidatos, ¿qué nos puede mostrar? No fue Rodrigo, no fue el candidato de ADN, lo de Andrónico entiendo que tenía otro compromiso, por eso no fue. ¿Qué nos muestra esto? Creo que en el caso de el candidato de ADN y otros candidatos que son, digamos, más periféricos, la verdad es que no creo que se haya extrañado demasiado. Sí se ha extrañado, creo, 2 presencias. La de Andrónico, que entiendo que él ha definido más bien ir a otro espacio televisivo y no participar con los otros, sino más bien estar en solitario y hablar él mismo. Me da la impresión que lo ha hecho también porque es la primera vez que va a hablar en público en entrevista, ¿no? Como candidato.
y creo que él ha elegido entre ir y hacer un debate con el resto, más bien presentarse de manera individual y quizá en las siguientes oportunidades se abrirá a debates con el resto de candidatos, pero está empezando, él está empezando y creo que ha decidido eso, ¿no? El caso de Rodrigo Paz sí me llama más la atención porque creo que Rodrigo incluso acusó el hecho de que no le había llegado jamás la invitación. Creo que ahí más bien corresponde a la otra parte, a quienes han organizado, a responder este tema, porque por lo visto Rodrigo sí quería ir, pero él mismo acusó desde Tarija que no se lo había invitado. Ahora, doctor, se comenzó hablando de un tema que a todo el mundo preocupa, que tiene que ver con la economía del país. ¿Y el resto de los temas? Mira, el resto de los temas también son importantes, sin duda, pero, y ahí yo le pongo, digamos, una previsión, creo que hoy día no concitan realmente el interés de la mayoría de la gente en la preocupación de por qué van a votar. Hoy día, al igual que en general en el resto de países donde se vota en los últimos 20, 30 años especialmente, dos son los factores más importantes en el comportamiento electoral. El primero es el contexto económico en el cual se vive. Ese es el primero. Por eso se habla mucho de que la gente vota con el hígado, ¿no? Por eso se habla mucho de que vota no con la cabeza, sino con el estómago, ¿no? Segundo, otro factor determinante es la construcción identitaria que uno de manera individual va adquiriendo a lo largo de su experiencia desde su propia familia. O sea, es decir, el contexto familiar en el cual uno se desenvuelve es determinante también para decidir por quién va uno a votar. Entonces, si vamos con este razonamiento, que además es un razonamiento empírico, por eso basado en procesos electorales en el mundo, lo que podemos entender entonces es que, claro, el primer tema y el más importante, no solamente porque estamos pasando en este momento en el país, es el económico. Y ver cómo han ido respondiendo. Han habido unas primeras aproximaciones a los problemas económicos que tenemos. No han sido las respuestas completas, que creo que todavía falta por seguir desmenuzando. Ahí lo que, por ejemplo, a mí no me ha quedado claro es el hecho de, ¿van a hacer medidas de shock los candidatos o van a echar mano más bien de medidas progresivas? Ojo que esto es muy importante, es decir, si afirman el hecho de que hay una urgencia por resolver los temas económicos, ¿qué camino van a seguir? Parece ser que el camino que están planteando no son tanto medidas de shock, unos más que otros. Creo que el único que se atreve un poco a cruzar esa línea es Jorge Quiroga, planteándole al país, digamos, medidas un poco más, digamos, menos populares y más de shock. El resto de candidatos creo que se está cuidando y mucho eso en la previsión de seguir midiendo qué es lo que opina la opinión pública sobre eso. Doctor, en medio de esto ya Evo Morales me parece que ha resignado cualquier posibilidad y ha aceptado que no está habilitado. En ese sentido, ¿cómo quedan los otros candidatos especialmente? Fíjese que del lado del oficialismo solo estuvo Eduardo del Castillo, no fue Andrónico, no fue Eva Copa, y en medio de esto uno entiende que se va a comenzar a buscar una unidad. Creo que lo de Evo Morales cada vez ya se va constituyendo como en un capítulo aparte en la historia del país, ¿no? Creo que ya está terminando por ser, digamos, por estar más bien, perdón, por fuera del escenario político electoral ahora mismo, pero, y ojo, que creo que esto también es importante, no se debe descuidar la capacidad de influencia que tiene Evo Morales sobre la política boliviana. Y a eso me refiero con el hecho de seguir insistiendo hasta el último día que él podía ser candidato, pero luego el día siguiente de que asume el mando el nuevo presidente, sin duda va a seguir siendo un factor de poder. Por eso la gran pregunta, incluso Andrónico en esa entrevista en solitario, fue ¿qué va a hacer con Evo Morales? Dado que la eventualidad de que él tiene una orden de aprehensión. Creo que esa es una incógnita no solamente para los candidatos
antimasistas, sino también para los candidatos que forman parte de ese mundo, de ese universo masista. Entonces, yo creo que lo de Evo Morales no es un capítulo definitivamente cerrado, pero sí creo que en este tema electoral él ya no forma parte del juego en el que están los candidatos y sí va a intentar formar parte de una voz, digamos, más periférica, pero no menos importante, ojo. ¿Y se podrá, a partir de que ya no está Evo Morales en el panorama, podrán encontrar esa unidad de la que habla el presidente Arce y otros actores del oficialismo? Mira, me da la impresión de que lo que ayer acusó Evo Morales, de que Luis Arce habría estado llamando a otros presidentes para pedirles que le digan a Evo Morales que lo apoyen a Andrónico, si la noticia es cierta, es decir, si el comentario de Evo Morales ayer comentando eso es cierto, me da la impresión que todavía entonces se siguen haciendo esfuerzos para constituir un solo bloque en la izquierda. De otra manera no lo hubiera acusado Evo Morales. Más allá de que a Evo Morales le guste o no le guste la idea, creo que sí hay algo que hay que resaltar, y es el hecho de que estratégicamente en el bloque de la izquierda se sigue pensando en esta idea de, hasta el último momento, en constituir un bloque de unidad, que no es un dato menor, porque si Luis Arce está haciendo esto, entonces eso significa que está incluso dispuesto a hablar con su propio partido, con sus propios allegados, para que bajen sus candidaturas, y apoyen otra. Creo que esto, lejos de representar, digamos, un ruido dentro del movimiento al socialismo hoy día de Luis Arce, debería representar más bien una llamada importante en la medida en la que se está buscando la previsión de que el bloque de la izquierda llegue finalmente cohesionado y pueda tener mejores perspectivas quizá de la mano de Andrónico. Ahora, doctor, volviendo a lo del debate, ¿se puede ir definiendo quién salió mejor parado de esta serie de preguntas, de este primer encuentro que tuvieron los candidatos con la gente? Yo creo que, a ver, si uno revisa un poco los datos, uno se da cuenta un poco de que el foco de atención ha sido Samuel y el foco de atención ha sido Eduardo, digamos, en términos numéricos. Ahora, en términos de lo que a uno le puede parecer, y esto es, digamos, una opinión, un análisis muy personal, en términos de lo que a uno le puede parecer el desempeño de cada uno de ellos, creo que en primer lugar está Jorge Quiroga, porque creo que Tuto Quiroga ha demostrado ser el mejor orador de todos los políticos que tenemos el día de hoy. Además, el que probablemente hizo más la tarea, es decir, se fue a hablar no solamente en términos de discurso, sino también con información, con datos. En segundo lugar, entre los políticos que hizo la tarea, yo lo pondría a Eduardo del Castillo. Creo que él hizo la tarea, mostró algunos datos, mostró algunas imágenes incluso, que un poco intentaron romper el esquema de la discusión y poner un poco contra las cuerdas a algunos candidatos. Luego viene, a mi juicio, Samuel Doria Medina. Samuel creo que le falta todavía un poco más de energía y un poco más de expresividad incluso a la hora de hablar. Su primera intervención sobre qué va a hacer con la economía en los 3 minutos fue bastante genérica, no fue una intervención que lanzara titulares para que la gente se hubiera quedado con esa idea, ¿no? Luego están Johnny Fernández y Manfred Reyes Villa, que quienes creo que en realidad han ido a intentar buscar un poco más de atención y hacer más ruido que buscar generar cierta certidumbre o cierta seguridad en la gente, ¿no? Entonces yo más o menos en ese esquema, en ese plano, perdón, he observado el desempeño de los candidatos. ¿Se podrá observar esto en una próxima encuesta? Es difícil establecer una relación directa entre un debate presidencial y el desempeño electoral, por una razón. El electorado, no solamente en Bolivia, sino en general, no se mueve por criterios de información necesariamente, es decir, no hay un elector perfectamente informado, no existe eso.
Algo habrá movido en términos de intención de voto, entonces el debate, yo creo que muy poco, sinceramente, no creo que lo haya movido demasiado. Para el mundo de la gente que se dedica un poco a hablar de este tema, a estar atento de las noticias, probablemente sí, haya, digamos, nos dé un poco más de conversación en los días siguientes. Pero para el grueso de la población que de alguna forma, primero ya tiene definido su voto y segundo, está indeciso todavía por votar, que es un buen porcentaje, no creo que haya movido demasiado. Me da la impresión que otras cosas sí van a empezar a mover, por eso decía, creo que es importante mayor desenvolvimiento de los candidatos en temas económicos y me da la impresión además de que este último mes, que ya casi lo vamos a empezar antes del día de la elección, va a ser justamente el mes más frenético y acelerado, donde todos van a empezar a correr como si fuera una competencia de 100 metros planos. Todos van a empezar a correr y ahí sí veremos, me da la impresión, el intentar quebrar las tendencias de las encuestas electorales que vemos hasta ahora. Doctor, yo le agradezco mucho por este análisis. A ti, César, un abrazo, gracias.